dedicamos estos momentos a que tú hables a nosotros a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Para todos los que se han conectado recientemente, nuevamente buenas noches y que la paz de Dios y las bendiciones de Dios estén con cada uno de ustedes. Él, Dios, me va a esconder, me va a proteger de todas las conspiraciones que están alrededor nuestro. ¿Por qué el tema tiene este título? Lo he intitulado así: Él te esconderá de la conspiración. Porque realmente en el día en hoy, si no he visto 300, no voy a ser tan exagerado, los cubanos somos un poquito, un 10% exagerado, pero me arrepiento en el nombre del Señor, solo voy a ser un 1% exagerado, pero si no he visto más de 30 teorías conspirativas acerca de esto que estamos viviendo, no he visto una. A través de mis 25 años de pastor como ministro, he visto muchas conspiraciones y he recibido muchas conspiraciones. Las he estudiado, hasta las he compartido. Y siempre eso me ha llamado la atención, porque cuando en el año 85 conocí al Señor y en el 86 me bauticé, yo llegaba al hospital y tenía miedo de enseñar mis manos, porque supuestamente en esa época nos iban a poner un chip aquí en la mano para tenernos monitoreados. Así que yo estaba un poco asustado. Y toda la vida he estudiado, he leído las conspiraciones y yo en este tiempo he visto tantas conspiraciones de que si el virus, si es creado, si surgió, si fue un ratón, si fue... Y tantas cosas y yo le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué es esto? ¿Qué yo puedo ir a tu palabra? ¿Cómo yo puedo escuchar a Jesús y ponerme de parte de Jesús cuando dijo escrito está? ¿Hay algo que tú puedas decirme en el estudio de tu palabra acerca de las conspiraciones? Y empecé a buscar y me llegó este texto, este pasaje en el Salmo 31, versículos 19 al 24. Y ahí encontré casualmente también la palabra conspiración. Y quiero compartirla contigo en esta noche. Leo Salmo capítulo 31 en la versión Reina Valera del 60, revisada del 60. En el Salmo 31, versículo 19 al 24, leo la palabra de Dios. Y el salmista, expresando su relación, su historia con Dios, él exclama en todo el capítulo, pero yo voy a usar solo el 19 al 24. Y él hace una exclamación en el 19, cuán grande es tu bondad, hablando con Dios. Porque Dios fue bondadoso con David. No hay manera de negar esto, de que Dios fue muy bueno con David, como lo es contigo o como lo puede ser conmigo también. Pero él exclamó así de esta manera, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que le temen o que te temen. Y no está hablando solo de su relación personal con su Dios, sino él dice para todo el mundo, cuán grande es tu bondad que has guardado esa bondad, esa ayuda, esa misericordia para todos los que le temen o que te temen, oh Dios. Y sigue el versículo diciendo que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Dios te tiene a ti como a mí de testimonio para este mundo, para este momento. Su pueblo ha sido el heraldo del anuncio y de la comunicación de la voluntad y la esperanza de Dios a través de toda la historia. Y hoy lo que debiéramos estar es diciendo, igual que el salmista, cuán grande es tu bondad. Porque tu bondad tú la guardas, tú la das para aquellos que te temen, que te aman, que deciden tener una vida de relación contigo. Para aquellos que han mostrado que están esperando, en otra versión puede decir que están confiando en ti, que tienen su esperanza, su confianza, su dependencia en ti. Para ser ejemplo, dice el mismo versículo 19, delante de los hijos de los hombres. Porque muchos están puesta su vista, mirando con sus ojos a los hijos de Dios, a ti y a mí. Y en el versículo 20 el salmista dice, en lo secreto de tu presencia, hablando de aquellos que has guardado y que guardas para testimonio a los demás, a todos los hombres, dice, en lo secreto de tu presencia
Dice, lo esconderás, lo protegerás, lo guardarás de la conspiración. De ahí fue donde me llamó la atención. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Lo pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Alabado sea la palabra de Dios. Ya en los tiempos del salmista, aproximadamente unos 6 o 7 siglos, 8 siglos antes de Cristo, había conspiración. Y el salmista dice que la voluntad de Dios, que Dios desea su bondad, dice que Él quiere protegernos. Y dice que en lo secreto de la presencia de Dios, y es importante entender eso, Dios quiere que estemos en su presencia. Dice que Él nos va a esconder, nos va a proteger de la conspiración del hombre. Y aún más cuando te protege o te esconde, dice, te va a poner en un tabernáculo, en un lugar especial, cubierto para contener las lenguas que puedan hablar, que puedan decir. Y entonces en el 21 él nuevamente se vuelca al agradecimiento. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosas sus misericordias para conmigo en ciudad fortificada. David sabía que lo que había hecho. Él sabía que su vida estaba siempre en problemas, en continuas situaciones difíciles. Pero él, cuando iba a la presencia de Dios, él se sentía que Dios lo protegía de la conspiración de los hombres, que lo protegía de las lenguas, de los comentarios, y por hecho él se maravillaba de la misericordia de Dios y se sentía como en una ciudad fortificada donde los enemigos no podían hacerle daño. En el versículo 21 decía él en su premura, cortado soy delante de tus ojos. Él se sintió muchas veces separado de la presencia de Dios. Pero él dice, pero tú oíste la voz de mi ruego cuando a ti clamaba. Amad, este es el consejo que da en el verso 23 y 24. Amad a Jehová. Todos vosotros sus santos. La palabra santo no solo es del Nuevo Testamento, también es del Antiguo Testamento y se refiere para ti, para mí, para los hijos de Dios. Para aquellos que han sido guardados, que han sido protegidos de la lengua de los hombres, de la conspiración de los hombres. Para aquellos que entienden que Dios ha hecho una maravillosa misericordia de protección como si estuvieras en una ciudad fortificada. Dice, ama a Jehová, todos vosotros. Dice, y los fieles guardad. A los fieles Jehová los guarda, los protege. Y también paga abundantemente a los que proceden con soberbia. Y el versículo 24 termina. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Les decía que me preocupa tantas teorías de conspiración que estoy viendo en el internet y soy respetuoso. El que quiera hablar de eso habla, pero yo espero que con el favor de Dios tú entiendas que el participar, el ser partícipe de una conspiración no te va a acercar a Dios o te va a alejar. ¿Qué cosa es una conspiración? Según la Real Academia de la Lengua Española, una conspiración es unirse contra un superior o un soberano. Así que si tomando esto simplemente de la lengua española, del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que conspiración es unirse contra un superior o un soberano. Así que David sabía que lo que estaban conspirando no solamente estaban en contra de él, sino también estaban en contra de Dios. En el Edén hubo conspiración del enemigo contra el ser creado. Durante la historia del pueblo de Israel estuvo llena de conspiraciones. Aún Jesús fue enjuiciado por una conspiración. Y no solo estaban conspirando contra Jesús, sino estaban estaban en conspiración.
contra el plan de Dios. Tengamos cuidado cuando hacemos caso a tantas conspiraciones, si estamos nosotros aferrando nuestra fe o estamos en duda con lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. El término conspirativo o de conspiración toma su auge de ciertas teorías alternativas que explican o tratan de explicar un acontecimiento. Ustedes conocen que todo el mundo cree que las torres se cayeron de una manera u otra, otros creen que los alienígenas existen, otros creen que el gobierno tiene un área restringida, el área 51, otros creen, y todo el mundo cree en teorías conspirativas y creen en grupos que están haciendo cosas, creen en que personas están creando vacunas, y es una teoría conspirativa. Pero si tú esperas a Jesús, el segundo regreso de Jesús, si tu fe está afianzada en que Dios te protegerá, ¿qué importan las conspiraciones? Sean verdaderas o no. ¿Por qué hacerle caso a una conspiración y no hacerle caso a la palabra de Dios? Las teorías de las conspiraciones tienen su verdadera raíz a partir del año 1980 por un escritor, Frank Mintz. Fue quien popularizó las teorías de la conspiración. Y a partir de ahí usted puede conocer todo. Y trágicamente a veces nosotros nos dejamos arrastrar por esas teorías, que a veces no son ciertas. Eso no quiero decir que no sean ciertas aquellas teorías que han sido probadas y han sido enjuiciadas por tribunales competentes. Así que hay cosas que han sucedido, hay cosas que los gobiernos han hecho, se han sido descubiertas, han sido enjuiciadas. Estoy hablando con todas aquellas cosas que nosotros hacemos o creamos de cualquier comentario para tratar de vender un producto que no es la Biblia. El término que yo quiero llevar con ustedes es más bien si confío en Dios o no confío en Dios. Porque cuando yo trato de explicar toda la situación basado en una conspiración, ¿dónde dejamos a Dios? ¿Dónde dejamos la presencia de Dios? ¿Dónde dejamos el carácter intercesor de Dios? ¿Dónde dejamos la misericordia de Dios? ¿Dónde nos ponemos nosotros realmente? ¿Cómo vamos a estar protegidos? Si tú te quieres proteger con una teoría conspirativa, está bien, tú lo puedes hacer, hay libertad. Pero una teoría conspirativa no te va a dar a ti una ayuda sustancial en el plan de la salvación. No te va a cubrir para ser protegido. Y David sabía eso. Por eso en el Salmo capítulo 31, versículo 19, él explica y expone lo siguiente. ¡Oh! Una exclamación. ¡Qué grande es tu bondad, que has guardado a los que te temen! ¿Tememos a Dios o tememos al hombre? ¿Tememos a las situaciones que están ocurriendo o confiamos en el poder de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús? Querido amigo, querido hermano que me escuchas en este momento, el escritor del Salmo 31, el mismo David, él conocía sus problemas. Él conocía su situación. Si usted lee todo el Salmo 31, usted va a ver que es un salmo a Dios. Es una canción de agradecimiento, de alabanza, de reconocimiento a Dios. Y esto se debe a que David tenía una profunda confianza en su Dios. Porque él no podía tener solución para los conspiradores, para las lenguas que lo señalaban. Él solo podía protegerse, reconocer que a pesar de todo esto y él teniendo culpa, porque él sabía que él era culpable, ya que era pecador, igual que yo, igual que todos nosotros, él reconocía que Dios lo había guardado porque él temía a Dios. David tenía una profunda confianza
en su Dios, no en las conspiraciones, no en las lenguas. Él se sentía cuando estaba en la presencia de Dios protegido como una ciudad amurallada, el cual el enemigo no podía destruir. Y esa confianza le daba a él alegría. ¿Estabas alegre tú? ¿Hay alegría en tu corazón o no hay alegría en tu corazón? Eso es importante que lo entendamos. David expresa que Dios nos va a esconder en el capítulo 31, versículo 20, en la expresión, nos esconderás en el lugar secreto de tu presencia. ¿Dónde está ese lugar secreto de tu presencia? ¿Y cómo podemos acceder a ese lugar? Sino a través de aceptar a Dios como nuestro Salvador y hablar con Él a través de la oración y escuchar su voz a través del estudio de su palabra, a través del estudio de la Biblia. Querido, David encontró seguridad en el lugar secreto de la presencia de Dios, porque fuera conspiración, fuera lenguas hablando de Él. Y no solo las conspiraciones son contra la persona, sino son contra los soberanos. Son contra las autoridades. Porque cuando tú creas una conspiración buscando adictos a ella, lo que estás buscando es que tu idea, tu concepto, tu filosofía sea una realidad. Pero ¿dónde está la conspiración cuando no está basada en lo que la palabra de Dios dice? Tú y yo no podemos evitar la conspiración, así que puedes o no acceder al internet. Lo que sí te puedo decir es que como David podemos encontrar seguridad en el lugar secreto de la presencia de Dios. Ahí ese es el lugar donde yo quiero estar y donde te invito a que estés. En lugar de la presencia o el secreto de Dios, él encontró consuelo, encontró fortaleza, pero lo encontró en la presencia de Dios, en una verdadera y estrecha comunión con Dios. Hoy ya vemos muchos que seguimos a Jesucristo, que decimos que somos cristianos, pero ¿saben qué? Creo que David dio en el clavo, como decimos nosotros. Como dice el refrán, él dio en el punto clave. Dice, en el lugar secreto de la presencia de Dios. Muchos de nosotros decimos ser cristianos, que confiamos en Dios, pero yo te digo y te pregunto y me pregunto yo ahora, yo sé dónde queda ese lugar, el lugar donde puedo estar en secreto en la presencia de Dios. ¿Lo consideramos un lugar real o místico? Eso puede ser una teoría de conspiración. Yo entiendo como David que es un lugar real, que solo podemos acceder a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida e invocando a Dios de que rendimos todo nuestro ser a su voluntad, a su plan de salvación. David era un hombre, un guerrero, un hombre estratégico, pero también era un hombre que estaba familiarizado con las realidades de la vida que lo rodeaban. Pero él también sabía que él tenía una relación, una vida del Espíritu en el cual él necesitaba estar en la presencia de Dios. Por eso él dice, yo deseo estar en el lugar secreto de la presencia de Dios. Es donde único puedo sentirme seguro y protegido. En contra de las conspiraciones y en contra de la lengua de las personas. Es cierto que la vida del Espíritu parece ser algo que la gente habla mucho y fácil de comentar. Pero no hay una vida en el Espíritu si no estás en la presencia, en el lugar secreto, en la presencia de Dios. Y eso es solo para aquellos que confían plenamente en Dios. Ahí está, lea el Salmo completamente. Dios desea ponerte en el tabernáculo. Dios desea rodearte de bendiciones. Dios quiere protegerte continuamente de las tramas, de las sublidumbres de los hombres. Dios quiere mantenerte en su presencia.
Él quiere que tu vida sea expuesta por el sacrificio de Jesús en su presencia. Dios quiere alejarte, protegerte del conflicto de las lenguas. La presencia de Dios era tan segura para David que él solo podía encontrar refugio de toda conspiración, de todos sus enemigos e incluso de los ataques a su vida, de las palabras, de los conflictos, en la presencia de Dios. Cuando salimos de la presencia de Dios estamos expuestos a la crítica, a las conspiraciones. Estamos expuestos a que las personas expresen sus opiniones de nosotros, sean reales o no, sean ciertas o no. Pero cuando estamos en la presencia de Dios no hay opinión negativa. Y eso se sentía así David. A veces me siento como David y a veces quizás tú también te sientas como David cuando él expresó: estoy separado de tus ojos. Cuando el pecado entró por desobediencia de la primera pareja de nuestros padres y Dios llamó a Adán, ellos tuvieron pena y se escondieron. Igual que David, pudieron haber expresado: estoy separado de tus ojos, tengo miedo. El pecado nos hace temer. El pecado nos hace unos cobardes. Y también nos hace rechazar estar en el lugar secreto de la presencia de Dios. David dijo apresuradamente y sintió en su vida, por todas las situaciones, las conspiraciones, las personas hablando. Quizás se sintió que Dios se había olvidado de él y no veía los favores de Dios. Quizás para ti que estoy hablando ahora en este momento, que me estás escuchando o me estás viendo a través de este medio, tú crees que Dios se olvidó de ti o de mí. Porque quizás tú eres el David del siglo XXI, del año 2020. Sin embargo, querido amigo, querido hermano, cuando David se sintió así fue cuando entonces tuvo fuerza y clamó a Dios. Y Dios escuchó la súplica de David. Y David da el consejo en el versículo 23. David dice: todas las conspiraciones, la lengua va siempre a existir, pero yo me quiero refugiar en los secretos de la presencia de Dios. Y David dice en el Salmo 23, ama a Jehová. ¿Amamos a Dios? ¿Amamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Lo amamos? Y él dice la expresión: amad a Jehová todos vosotros sus santos. No sé qué tú piensas, pero para Dios tú eres un santo. Para Dios tú eres especial. Porque la experiencia que tenía David con Dios, esa experiencia, esa relación, él no la pudo guardar para sí mismo, él la quiso compartir y entonces le dice a todo el mundo: mire, lo que a mí me pasó te puede pasar a ti. Lo que yo estoy sufriendo, las conspiraciones, la lengua hablando, yo siento refugio, protección en el tabernáculo de Dios, que es su presencia, un lugar secreto para mí y para Dios. Cada uno de nosotros debiera tener ese lugar específico, ese lugar secreto. Quizás sea tu habitación de dormir, quizás sea un rincón que tú tienes en un lugar de tu casa, quizás sea en un parque rodeado de la naturaleza. No importa el lugar que tú escojas. Lo que sí hace falta es tener tiempo para estar escondido en el lugar secreto de la presencia de Dios, donde no hay conspiración, donde no hay ataque, donde no hay pérdida, sino solamente hay ganancia. David tenía que usar lo que Dios le había hecho. Y él te invita a que también tú lo uses. Ama a Jehová. Ámalo con todo tu corazón, porque Él te entiende, Él te cree que tú eres un santo, Él te recibe como santo. David nos exhorta a que siempre amemos al Señor a pesar de todas las situaciones. Mira, yo no puedo evitar que cosas sucedan fuera de mí. No lo puedo evitar. Yo no puedo evitar que existan las guerras, las enfermedades, los problemas. Lo que yo sí debo preocuparme es de estar en el lugar secreto, en la presencia de Dios, entendiendo que Él me ha puesto en su santuario, que Él me ha puesto en su lugar santo, Él me quiere proteger
con su justicia, con su amor y con su misericordia. El salmista, él estaba exhorto en los propios problemas y decía, no los puedo solucionar. Y cuando los entregó a Dios, entonces comenzó una vida de agradecimiento porque se sintió protegido por Dios. Se sintió completamente y vio cuán grande era la bondad de Dios. Un alma ante Dios que verdaderamente ama a Dios no carece de ninguna razón para no amarlo. ¿Escucharon? No hay razón para no amar a Dios si verdaderamente tú lo deseas. Un gran predicador y escritor bíblico de hace unos años atrás, Spurgeon, él dijo, ama a Dios por la excelencia de su carácter. Ama a Dios porque Dios es tu ejército agradable y provechoso. Debo amar a Dios porque es beneficioso hacerlo. Debo amar a Dios porque es la única manera que Él puede limpiar mi vida de pecado. Debo amar a Dios porque Él es la fortaleza y la protección en tiempos de prueba. Debo amar a Dios porque es mi fortaleza para yo servir a otros. Porque Él produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Debo amar a Dios porque el amor a Dios me crea un carácter noble. Debo amar a Dios porque Él es Dios. El Señor preserva a los fieles. El Señor preserva a los santos. Pero también paga su recompensa al orgulloso y aquel que no quiere estar en su presencia. Dios resiste el orgullo del ser humano, del pecado, pero da gracia a aquellos que con humildad reconocen a Dios como su fortaleza. Reconocen que no pueden hacer nada en contra de la conspiración, en contra de la lengua, pero se sienten estimulados a alabar a Dios, a agradecer a Dios. Dios quiere que nosotros seamos advertidos a través de su santa palabra. Oh, para aquellos que están atentos a todas las conspiraciones, ojalá pudiéramos encontrar en nuestra vida, a través de la presencia en el lugar secreto de Dios, a través del estudio y la oración, el fundamento para nuestras vidas con un así dice Jehová. Porque si no ha dicho así es porque no nos ha amanecido. David nos exhorta a ser valientes porque él dice, si tú te entregas con fuerza y con valor a Dios, dice, Dios como recompensa fortalecerá tu corazón, aumentará tu razón, te protegerá. Porque todos aquellos que esperan en el Señor, dice David cerrando este Salmo capítulo 31, yo digo que David cierra este Salmo 31 como un líder, como un amigo, que pasó por pruebas difíciles y dejó su vida y su experiencia para que nosotros pudiéramos mejorar la nuestra. Así lo veo yo a David, como un líder, un amigo, que me alienta, que nos alienta a que encontremos refugio en la presencia de Dios. El pueblo de Dios tiene hoy, como en aquel tiempo, razones para estar preocupado. Pero Dios ha prometido fortalecer el corazón confiado y con esperanza. Esa es la promesa del Salmo, capítulo 31. Dios quiere que tú tengas valor, pero un buen valor. Un valor no valorado en el mercado del mundo, del pecado, sino valorado en el lugar secreto de la presencia de Dios. Queridos amigos, si quieres tener fuerza, poder, valor, debes dejar un poco la timidez, el desánimo, el desaliento y estar atento a toda conspiración. Las conspiraciones, para mí, es mi opinión, tú puedes tener la tuya, lo que hacen es absorber el tiempo y mi pensamiento y mi mente de relación con Dios. Y me pone a pensar, ¿será verdad o será mentira? ¿Sabe? Les cuento, hace un tiempo atrás, todos ustedes han visto,
el suceso del evento que todos creen que es una conspiración. Yo no estoy hablando a favor, yo no soy político. Pero a mí me llamó la atención. Así que vi la historia por Discovery Channel del atentado y la muerte del presidente Kennedy. De que si fue aquí, de que si fue allá. Ese movimiento, esa conspiración creada, sea cierto o no, tiene una opinión tan grande, pero el pobre presidente está muerto. Ojalá algún día se conozca la verdad, que lo dudo. Pero la conspiración tiene ese objetivo, es tratar de quitarnos de la real atención, de lo que merece real atención, y poner nuestra mente en otro lugar. Hermano, lo que realmente necesitan los hijos de Dios en este momento es estar en el lugar secreto, en la presencia de Dios. Estar en su santa presencia, en su tabernáculo, cubierto por su protección, confiando y esperando el segundo regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Le digo ahorita que cuando yo entré a la iglesia me asusté, me asustaba mucho las conspiraciones. Yo decía, wow, señores, pero ¿cómo vas a hacer esto? Me van a poner un chiste aquí para cuando yo pase por un lugar sepan que yo soy Ricardo Cala y Sánchez, porque tengo madre también. Así que por tiempo iba al médico y le decía, ¿tú tienes algo ahí para mí? No, no te, ok, está bien, gracias a Dios no hay nada. Pero pasaron los años y hasta ahora nadie le ha puesto un chip. ¿Para qué estamos pensando en un chip si ya tú tienes un celular que te tiene ubicado las 24 horas del día, los 365 días del año y dice dónde tú estás y tú mismo le estás diciendo al mundo todo con las fotos? No estoy en contra del celular, yo lo uso. Y a través de él estoy comunicándome con ustedes y estoy predicando la palabra de Dios. Pero estoy diciendo qué chip necesitas en la frente o en la mano cuando lo tienes en el bolsillo, lo tienes aquí en el corazón, al lado tuyo, durmiendo en la cama. El enemigo sabe dónde tú estás, la autoridad sabe dónde tú estás, sabe lo que gastas, lo que compras, lo que comes. Y muchos enseñan cuando también van a hacer sus necesidades. No necesitamos un chip. Dejen que existan los chips. Deja que existen las tarjetas de inteligentes. Lo que necesitamos es un Dios de amor y poder y tú y yo estar en la presencia, en el lugar secreto de su presencia. Y Él, como David, dice que nos va a proteger. Nos va a dar la solución, queridos hermanos. Volvamos a Dios. Querido amigo, si quieres salir de la timidez, del desánimo, debemos despertar. Esto me incumbe a mí, te incumbe a ti. Porque dice el texto que debemos estar agradecidos a Dios, alabando a Dios. Hermanos, no se quede quieto. El enemigo quiere que tú te adormezcas, que el sueño te gane. Frótate los ojos, échate agua fría. Y si no, pide el colirio del Espíritu Santo que caiga en tus ojos. Y expresa así como David, dice, no puedo evitarlo. David no podía evitar las conspiraciones, no podía evitar los comentarios, no podía evitar la lengua. Lee Salmo 31 del 19 al 24. Él estaba en una tremenda situación. Veía que lo atacaban, quizás con razón. Conocemos la historia de David. Pero no hay razón para atacar a nadie. Porque Dios no ve como santos. Dios te ve como un santo. Y quiere que tú estés en su presencia. No puedo evitar las conspiraciones, no. No puedo evitar la lengua. Lo que debo evitar es que esas conspiraciones y esa lengua afecten mi relación con el Dios Todopoderoso, con el Dios Todo Bondadoso, con el Dios clemente, grande en misericordia y tardo para la ira. No puedo evitar estas cosas. Debo evitar mi vida aburrida buscando solución en las conspiraciones y dedicar más tiempo buscando solución en el Creador del universo, en quien ha prometido que pronto regresará a buscar a sus hijos. Y desea que nosotros podamos decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En los textos nos dice la inspiración en el Salmo 31, debes tener un buen valor, ser valeroso, ser valiente. Si somos indolentes ante los problemas, si no queremos estar
en la presencia de Dios a través de su gracia. Debemos decirle a Dios, opera en mí. Entra en mí. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Saca de mí ese bloque de cemento que es mi vida. Queridos hermanos, queridos amigos que me escuchan en este momento, quiero cerrar para hacerte un llamado nuevamente con la lectura del Salmo capítulo 31, versículos 19 al 24. Yo te invito en el nombre del Señor que tú puedas decir en este momento, cuán grande es tu bondad. Versículo 19. La bondad de Dios es increíble para sus hijos. Siendo como yo soy, me ha guardado porque yo le temo. ¿Le temes? Si temes a Dios, guárdalo. Dice, Dios ha mostrado a los que esperan en Él hacer grandes cosas para que todos los hijos de los hombres vean cuán grande es Dios, cuán grande es su bondad. Pero para ver esa grandeza, dice el versículo 20, entra en lo secreto de su presencia. Háblate allí con tu Dios. Allí vas a ser protegido. Él te esconderá de las conspiraciones de los hombres. Te pondrá en un tabernáculo cubierto de contención de lengua. Y yo te voy a poner este ejemplo. Ese tabernáculo cubierto para la contención de lengua es un blindado espiritual. Porque las lenguas tú no las puedes evitar. Las conspiraciones no las puedes evitar. No. Aunque pongas un letrero fuera de tu casa, en esta casa no se acepta conspiraciones, ni lenguas, ni ataques. No importa, te van a atacar. Pero cuando tú estás en la presencia de Dios, en el escondido de Dios, la conspiración no va a llegar porque la conspiración no puede ser oída, audible en la presencia de Dios. Porque Dios no entiende de conspiración, entiende de relación, de entrega. Y dice, te pondrá en un tabernáculo. Y el único tabernáculo donde Dios está ahora es en su presencia. Es otro estudio profundo. Porque Él quiere que en ese tabernáculo la contención, el ataque, el chisme, las opiniones adversas a su voluntad sean contenidas, queden fuera. Porque en la presencia de Dios no pueden haber dichos, ni vocabulario, ni lenguaje de ataque a aquellos que Dios los ha declarado como santos. No puede haber. Y sigue diciendo, bendito, bendice a Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para contigo, para conmigo, y te ha puesto en una ciudad fortificada. El salmista dice, y él expresa que a veces se sentía como estar cortado delante de la presencia de Dios. Quizás yo me he sentido así y tú te puedas sentir así. Cuando el dolor toca la puerta de tu vida, de tu familia, de tu hogar, de tu trabajo, quizás sientes que Dios te ha abandonado. Cuidado, esas son conspiraciones del enemigo. A veces puedes pensar que tú no tienes solución. Conspiraciones del enemigo. Lenguas. Yo nunca he visto, muy pocas veces he visto comentarios o conspiraciones para alabar el buen trabajo de un hijo de Dios. Siempre lo usan para criticar la vida de un hijo de Dios. Ese trabajo es del enemigo. Nuestro acusador dice que es el enemigo desde la fundación del mundo. Pero él se veía así. Pero dice que oyó la voz, Dios oyó la voz del ruego de David. Así puede oír tu voz. David no tiene ninguna diferencia a ti o a mí. 800 años, 600 años antes de Cristo, 2020 años después de Cristo, Dios sigue escuchándonos, sigue protegiéndonos, sigue llevándonos a su presencia, sigue quitando toda conspiración, porque Él quiere que tú estés en el lugar secreto de su presencia. Y Él nos pide, ¿quieres tener victoria? Versículo 23, ama a Jehová. Todos los santos amemos a Dios. Demos más lugar a Dios y menos al enemigo.
Menos teorías, menos habladura, más confianza, más dependencia, más estudio de la palabra, más oración. Yo he confiado en Dios. Dios hará en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice el versículo 23, a la última parte, a los fieles, y esa es mi invitación, a los fieles a Dios, dice, Dios los guarda. Textualmente leo, a los fieles guarda Jehová, a los fieles guarda Jehová, a los fieles protege Jehová, pero dice también, y paga abundantemente al que procede con soberbia o orgullo. Palabra de Dios. Pero él termina diciendo un consejo para ti y para mí. Esforzaos todos vosotros los que esperamos en Jehová. Y a veces no tengo fuerza. Pero le pido a Dios que a través de la presencia de su Espíritu me ayude a continuar. A veces mi corazón no puede más con los problemas. Pero él dice en el versículo 24, toma aliento en tu corazón y sigue los pasos de Cristo Jesús. Hoy yo te invito y te digo, Dios tiene todo el poder y toda la intención de esconderte de todas las conspiraciones, de todos los ataques de la lengua del hombre. Cuán grande, oh Dios, es tu bondad. Gracias por eso, Padre. Cuán grande es tu bondad que guardas a los que le temen, a los que te temen, oh Dios. Y que has mostrado esa bondad a aquellos que esperamos en ti, para que seamos testimonio a los hijos de los hombres. ¿Quieres adorar a Dios? Ve a la presencia, al lugar secreto de la presencia de Dios. Él allí te protegerá, te llevará a su tabernáculo y te cubrirá de una protección para que sean contenidas todas las palabras, todos los ataques, y solamente pueda ser glorificado el nombre de Dios. Te quiero invitar a orar. Ahí donde estás, pídele a Dios que te esconda en su presencia. Dedícale tiempo a Dios. Ama a Jehová, porque grande es su bondad. Esfuérzate, espera en Jehová, y que tome aliento tu corazón, mi corazón. Quiero orar. Oremos. Oh Padre, gracias porque hemos podido estudiar tu palabra en esta noche. Pedimos, oh Padre, y reconocemos que grande es tu bondad. Queremos decir, bendito eres tú, Jehová. Pedimos, oh Dios, que nos ayudes a amarte, oh Dios, a que nos esforcemos, a que esperemos en ti, a que tome aliento nuestra vida, porque tú nos has guardado. Tú guardas a los que te temen. Queremos honrarte. Has mostrado todas estas misericordias para aquellos que esperamos en ti, para que nosotros seamos testimonios delante de los hijos de los hombres. Oh querido Dios, protégenos con tu presencia, con tu misericordia y con tu amor. Lo pedimos y damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Querido hermano, querido amigo, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos que la bendición de Dios esté con ustedes en el resto de su tiempo, que podamos confiar más en Dios y sobre todo reconocer cuán grande es la bondad de Dios. Y recuerda, Dios te esconderá en el lugar secreto de su presencia de toda conspiración y de toda lengua que te pueda atacar. Dios te reconoce como un santo. Que la paz de Dios esté con ustedes. Muy buenos.